Siempre viví con la convicción de que el amor incondicional por mi propio hijo haría que un día aprendiera a ser agradecido. Nunca hubiera imaginado que el hijo que crié sería capaz de contratar en secreto un seguro de vida a mi nombre por una suma elevada y luego intentar orquestar mi muerte como un trágico accidente durante una excursión a la montaña. Sin embargo, había algo que no tuvo en cuenta en absoluto. Fui yo quien puso en marcha mi propio y meditado guión. Camille, dije tranquilamente al teléfono, con mi tono suave de siempre. Acabo de enviarte una transferencia de 330.000 zlotys. Cómprale a Claudia unas buenas vitaminas. Cuida de ella y de vuestro hijo. ¿De acuerdo? Camille respondió de inmediato con una risa alegre. Su voz sonaba despreocupada y cálida, como si realmente fuera el marido protector y el hijo agradecido que pretendía ser. Claro, mamá, al fin y al cabo, pronto seré padre. Tengo que cuidar de ellos como es debido. Quise decir algo más, quizás para alargar un poco más ese momento fugaz, pero él terminó la conversación rápidamente. Vale, mamá, tengo que colgar. Ahora tengo muchas cosas en la cabeza. En su voz no había ni una sombra de gratitud, ni siquiera un simple gracias. Me tragué la amargura del silencio que se instaló entre nosotros y respondí en voz baja. Está bien, te quiero, hijo. Sin embargo, antes de que pudiera colgar, llegó a mis oídos una frase que resonaría para siempre en mi memoria. Por fin la vieja ha transferido la pasta. Era la voz de Claudia. Me quedé inmóvil. Apreté el teléfono con fuerza, aún con una chispa de esperanza de que Camille reaccionara de alguna manera, de que saliera en mi defensa. Me equivocaba. Tan cautelosa, resopló Camille. Incluso tuvimos que inventarnos este embarazo para sacarle el dinero. Mis manos comenzaron a temblar. Apreté los dedos sobre el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En un instante, todos los buenos recuerdos estallaron como una burbuja de jabón, y en su lugar se instalaron solo un frío penetrante y un vacío. Camille siempre había tenido problemas económicos. Antes de casarse, me pedía ayuda constantemente. A veces eran cientos, a veces miles de zlotys. Y yo siempre le ayudaba. Cuando se metió en deudas de juego, fui yo quien saldó sus obligaciones. Un agujero financiero tras otro, sin fin. Sin embargo, no era ingenua, sabía perfectamente cómo era. Siempre me dejaba una cierta reserva financiera, pero esta vez bajé la guardia. Dijo que Claudia estaba esperando un hijo. Y entonces, por primera vez, le creí ciegamente. Ahora veía la verdad, fría como el hielo y afilada como un cuchillo. Después de la boda, Camille prácticamente dejó de visitarme. Me lo justificaba con sus ocupaciones, su nueva vida, sus deberes maritales. Encontraba cientos de excusas para él, pero hoy, por primera vez, me di cuenta de que nunca había sido parte de su mundo. Desde el teléfono seguía oyendo la voz alegre de Claudia, que discutía con Camille en que gastarían mi dinero. Me quedé en el salón como paralizada, con el teléfono todavía en la mano, y en mis oídos resonaba el silencio. Ese tipo de silencio que te hace sentir que el mundo entero se burla de ti. Cuando la conversación por fin terminó, comprendí que me arrepentía de todo, pero ya era demasiado tarde. No pensé que apenas 2 días después, Camille aparecería en mi puerta. Después de tantos años de soledad, el sonido de los golpes me resultaba casi extraño. Me froté los ojos, me acerqué y abrí. Ante mí estaba Camille, y a su lado, Claudia. Sonreí cálidamente, intentando que mi voz sonara natural. Camille, qué sorpresa,
¿Qué te trae por aquí? Él sonrió ampliamente, como si todo estuviera en perfecto orden. Me puso una bolsa en las manos, sin siquiera esperar a que la cogiera. Tenía el día libre y pensé en visitarte. Te he traído algunos suplementos para que te mantengas en forma. Claudia se unió inmediatamente a la conversación con una sonrisa radiante. Elena, no tienes idea de cuántas veces Camille habla de ti. En casa eres el tema número 1, pero el trabajo le absorbe tanto que no ha tenido un momento para visitarte. Los miré y apenas pude contener la risa por dentro. Realmente no pensaban renunciar a sus papeles. Los interpretaban con total dedicación. Bien, pensé. Si queréis una función, la tendréis. Yo también sé actuar. Dije suavemente, dándole una palmada en el hombro a Camille, el simple hecho de que hayáis pensado en mí significa mucho. Venga, entrad. Tan pronto como estuvieron en el salón, Camille señaló un sillón y dijo, mamá, no te quedes ahí de pie. Sentémonos a hablar. Ya entonces sentí que no se trataba de una simple visita de cortesía. Y no me equivocaba. Camille se rascó la cabeza, como si fuera una idea casual, miró a Claudia y dijo con fingida indiferencia, «Sabes, mamá, Claudia está embarazada y nuestro piso es muy pequeño. Apenas cabemos. Nos preguntábamos si podríamos vivir contigo por un tiempo». No respondí de inmediato. Los miré con una ligera sonrisa. Claudia suspiró teatralmente, como si el tema le causara dolor. La verdad es que lo estamos pasando mal, Elena. Es muy estrecho, y con un bebé en camino, no es sano ni para mí ni para el pequeño. A decir verdad, ese par le había echado el ojo a mi casa desde hacía mucho tiempo. Una casa unifamiliar, situada casi en el corazón de la ciudad, en una zona tranquila, con fácil acceso a todo. El valor de esa propiedad superaba desde hacía tiempo el millón. Camille creció en esta casa y sabía perfectamente su valor. Asentí con la cabeza con calma. Claro, podéis mudaros. En los ojos de Camille apareció un destello de satisfacción, pero había algo más, algo en su mirada que indicaba que esto no era el final. Dudó y luego añadió, como si nada, ya que vamos a vivir aquí, ¿no sería más sensato poner la casa a mi nombre? Podría encargarme de los impuestos, las reparaciones y aliviarte un poco la carga. Claudia retomó el tema de inmediato, diciendo con un tono suave, casi protector, exacto, Elena. Al fin y al cabo, somos familia. Ya has hecho suficiente. Ahora deberías descansar, no preocuparte por las facturas. Escuchando su dulce melodía, sentí una extraña indiferencia. Antes, cada frase como esa me habría provocado insomnio. Antes, les habría dado todo lo que tenía. Pero hoy, en mi corazón no vibró ni la más mínima cuerda. Claro, dije amablemente. Camille se quedó paralizado por un segundo. Por el rostro de Claudia pasó una expresión de sorpresa, pero se recompuso rápidamente. Sonreí en silencio. Que sigan con su teatro. Solo tenía curiosidad por ver hasta dónde eran capaces de llegar. Desde que Camille y Claudia se mudaron a mi casa, el ambiente cambió de forma imperceptible pero clara. Ya al segundo día, Claudia se sentó a mi lado en el sofá, con su sonrisa empalagosa pegada a la cara. Elena, ¿cómo van los trámites para escriturar la casa?, preguntó con fingida preocupación. La miré, suspiré en silencio y respondí, aún se necesitan unos días. Es más complicado de lo que pensaba. Su sonrisa se tensó por un momento, pero enseguida alivió la tensión con una ligera risa.
No pasa nada, no tenemos prisa, esperaremos. Por supuesto que esperarían. No tenían otra opción. Mientras el documento no estuviera listo, la casa seguía siendo mía. A partir de ese momento, su comportamiento cambió radicalmente. Claudia empezó a levantarse más temprano para prepararme el desayuno. Camille, que en toda su vida no había movido un dedo en la cocina, de repente empezó a fregar los platos y a limpiar la mesa. Cada una de sus palabras y cada uno de sus gestos estaban impregnados de dulzura, creando la imagen perfecta de un hijo atento y una nuera afectuosa. Pero yo sabía la verdad. Era un teatro, y ellos solo esperaban, interpretando sus papeles y contando pacientemente los días. Camille nunca fue del tipo que sirve a los demás. De niño, me trataba como a una sirvienta, esperando que todo estuviera servido, hecho y arreglado, como si fuera su derecho inalienable. Y ahora, de repente, pulía la mesa. Era casi cómico. Le di mi vida entera, renunciando a todo para que a él no le faltara de nada, y él solo me veía como una mina de oro que había que agotar. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, atormentada por una pregunta que no me dejaba en paz. ¿No estaré siendo demasiado cruel? ¿No estaré exagerando? Pero si realmente fuera fría, ¿le habría perdonado tantas veces? ¿Habría soportado sus humores, sus deudas y sus gritos? ¿Habría seguido creyendo una y otra vez que podía cambiar? Siempre tuve la esperanza de que el amor de una madre podía curarlo todo. De repente, oí un susurro que venía del salón. Por principio, no escucho a escondidas, pero algo me empujó silenciosamente hacia la puerta. Pegué la oreja a la madera y entonces oí algo que nunca olvidaré. En cuanto firme, nos desharemos de ella, dijo Camille con un tono gélido. Me quedé helada. Claudia soltó una risita, sin ocultar su excitación. Exacto. Y hasta entonces, toda su pensión será nuestra. Tu madre, resopló él. Para mí no es más que un lastre. Para mí también, respondió Camille. Ahora te tengo a ti, ¿para qué la necesito a ella? Un escalofrío me recorrió hasta la médula. Ese era mi hijo, mi niño, al que mecí, alimenté, enseñé y defendí. ¿Dónde me equivoqué? Quizás lo quise demasiado. Quizás le di demasiado, y por eso creyó que todo se lo merecía. Recordé un momento que llevaba mucho tiempo intentando olvidar. Camila aún estaba en la universidad cuando cayó por primera vez en las garras del juego. Tenía decenas de miles de deudas. Antes de que me diera cuenta, los cobradores de deudas llamaron a la puerta. Estaba aterrorizada. Él se arrodilló ante mí, llorando y suplicando ayuda, jurando que era la última vez. Y yo le creí. Le bloqueé el acceso a su cuenta, lo encerré en casa para que entendiera lo que estaba haciendo. Y él se puso furioso. Golpeaba la puerta, lanzaba amenazas. Si esto sigue así, no respondo de mis actos, gritaba. No fui capaz de abandonarlo entonces. Quería creer con todas mis fuerzas que aún había esperanza para él. Un día le llevé sopa. Me arrancó el plato de las manos y el caldo caliente se derramó sobre mí. Me quemó la mano, y él solo se quedó allí, mirándome con desprecio. ¿Cuánto tiempo piensas tratarme así, Ciceo? Recuerdo estar arrodillada en el suelo, recogiendo los trozos del plato roto y el caldo derramado. La piel me ardía, pero guardé silencio. ¿Fue un error salvarlo? ¿Fue un error creer que alguien tan vacío por dentro podría aprender a amar algún día? Por fuera,
La vida de Camille parecía hoy mejor que nunca, pero bajo esa fachada, solo se había vuelto más calculador, más codicioso y más frío. A sus ojos, yo ya no tenía ningún valor. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar, pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. La mañana era luminosa. La luz entraba por las persianas, dibujando sombras en mi ropa de cama. Abrí los ojos lentamente, me estiré y, por instinto, miré al lado de la cama. Vacío. Inmediatamente después, miré la alfombra junto a la cama. Allí solía dormir Goofy, mi perro, mi único compañero durante los últimos años. Cada mañana me recibía con su nariz húmeda, moviendo la cola y esperando su paseo. Pero hoy no estaba. Goofy, llamé en voz baja, dando una palmada y saliendo del dormitorio. Miré por el salón. Miré debajo de la mesa, debajo de las escaleras. Nada. En la cocina, el cuenco de agua estaba lleno, lo que significaba que el perro había estado en casa la noche anterior, pero el cuenco de comida estaba vacío. La ansiedad empezó a oprimirme la garganta. Llamé cada vez más fuerte, Goofy, cariño, esto no es divertido. Salí al jardín. El césped brillaba con el rocío de la mañana. El aire olía a tierra, pero no lo disfruté en absoluto. El silencio era inquietante, hasta me zumbaban los oídos. Registré toda la casa, revisando cada habitación, cada rincón. Miré debajo de las camas, en los armarios, incluso en el lavadero. No estaba en ninguna parte. Solo cuando me acerqué a su cama, me golpeó la certeza. No se había escapado. Se lo habían llevado. Por el rabillo del ojo vi a Camille y Claudia en la mesa. Desayunaban, hablando tranquilamente. Claudia deslizaba una uña por el plato, produciendo un sonido insoportable. Apreté los dientes y pregunté con el tono más tranquilo posible, Camille, ¿has visto a Goofy? Ni siquiera levantó la vista. ¿El perro? Por la mañana lo saqué y lo dejé en algún sitio. Me quedé helada. En mi cabeza resonó un estruendo, como si el mundo se hubiera derrumbado en un segundo. ¿Qué has dicho?, logré articular. Apreté los puños, intentando mantener la calma. Camille se encogió de hombros, masticando tranquilamente el bacon. Solo es un perro viejo. Siempre andaba estorbando. Sin él habrá más silencio. Sentí náuseas. No tienes ni idea de lo que significaba para mí. Camille me miró perezosamente, como si no entendiera a qué venía tanto alboroto. Mamá, no exageres. Tienes 60 años, ¿para qué quieres un perro? Ya has malgastado en él más de 10 años y quién sabe cuánto dinero. Te he hecho un favor. Ya no tienes que ocuparte de él. No respondí. Solo miré la mesita de café, donde había una foto vieja y descolorida, yo en el sofá, abrazando a un joven Goofy. Ambos sonrientes, llenos de paz. Él era mi familia, mi corazón. Y me lo habían quitado sin pestañear. El sol entraba por las ventanas, pero nunca había sentido tanto frío. Entonces, algo dentro de mí se rompió. Todo lo que había soportado hasta entonces, lo que había justificado y perdonado, todo se quebró como una fina capa de hielo. Ese día entendí una cosa. Tenía que cortar de una vez por todas esta farsa que durante años había llamado amor de madre por su hijo. Cuando me levanté de la mesa, Camille y Claudia no mostraron el menor remordimiento. Al contrario, se comportaban como si todo lo que hacían estuviera completamente justificado.
Pasé el resto del día en silencio, encerrada en mi habitación. Mi corazón recuperaba lentamente un frío equilibrio. Goofy, si estuvieras aquí, me gustaría que vieras esto. ¿Cómo pagarán por su crueldad? Al día siguiente, volví a casa con un documento, cuidadosamente preparado, que simulaba ser la escritura de cesión de la casa. Con una sonrisa, se lo entregué a Camille. Todo listo, dije con voz firme. Tenía preparado un regalo para vuestra pequeña familia. Los ojos de Camille se iluminaron al instante. Me arrancó los papeles de la mano como alguien que acaba de ganar la lotería. En ese mismo momento, Claudia bajó, atraída por el ruido. Su rostro irradiaba satisfacción. Se inclinó sobre los documentos, repasando rápidamente las páginas. Su sonrisa se fue ampliando lentamente, hasta que de repente algo se crispó en su mirada. Frunció el ceño, como si presintiera algo malo. Se sentó despreocupadamente en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra. Su tono de voz se volvió de repente gélido. Bueno, entonces la casa ya es nuestra. ¿Cuándo te mudas? Fingí sorpresa. ¿Mudarme? ¿Pero a dónde se supone que voy a ir? Claudia se encogió de hombros, su voz desprovista de cualquier emoción. Ese ya no es nuestro problema. Apáñatela sola. Miré a Camille, interpretando en mis ojos una impotencia cuidadosamente ensayada. ¿De verdad no tengo a dónde ir? ¿No podría quedarme un tiempo más? Él bajó la vista, evitando mi mirada. Hay pisos de alquiler por todas partes. Encontrarás algo. Pero yo no podía irme todavía. No hasta que todo estuviera atado y bien atado. Le cogí suavemente del brazo, diciendo con una voz suave y apagada, pero sí os cuido también. Cocino, limpio, no os molestaré. Claudia dudó visiblemente, calculando. Finalmente, hizo un gesto con la mano. Que se quede. Al menos sirve para algo. Camille no protestó. Como quieras, quédate. Bajé la mirada, ocultando la sonrisa que quería asomar a mis labios. Cuanto más se relajaban, más fácil sería ver a través de ellos. A decir verdad, ya los había calado hacía mucho tiempo. Ya durante los preparativos de la boda, cuando Camille me sacó hasta el último céntimo para satisfacer los caprichos de Claudia, una boda extravagantemente lujosa, un coche de lujo, la entrada para un piso. Lo pagué todo. Y de nuevo estaba aquí, en mi propia casa, en el papel de sirvienta. A partir de ese momento, Claudia dejó incluso de fingir gratitud. Tráeme agua, espetó un día, golpeando la mesa con la mano como si llamara a una camarera. En serio, cada vez lo haces peor. Apreté los dientes, sonreí artificialmente y le di el agua. Bebió un sorbo e inmediatamente lo escupió, salpicándome en el proceso. ¿Quieres quemarme? ¿A mí y al bebé? La rabia que crecía en mí casi destrozó mi fachada, pero logré mantener la sangre fría. Perdona, traeré otra. Ella resopló y agitó la mano. Déjalo. Ve a la compra y haz algo normal para cenar. Asentí y salí. Pero en cuanto la puerta se cerró detrás de mí, el plan ya estaba listo. Fui a la tienda, seleccionando cuidadosamente los ingredientes. No iban a ser trucos baratos, ni comida rápida ni postres dulces. Demasiado obvio, demasiado fácil de relacionar. Le serviría algo mucho más sutil. Comida reconfortante, calórica, adictiva, llena de sal y grasa.
puré de patatas con mantequilla, lasaña, sopa de calabaza con nata, carnes procesadas, salsas pesadas. Todo lo que les encantaba, lo que parecía casero, cálido y afectuoso. Pero con cada bocado, sus cuerpos se debilitarían, sus mentes se nublarían y sus corazones se sobrecargarían. Aquella noche les serví un verdadero festín. Camille se abalanzó sobre la lasaña y el risotto como un animal hambriento, masticando con deleite. «Mamá, tu cocina está mejor que nunca», murmuró con la boca llena. Claudia sorbía la espesa sopa de calabaza, que había preparado deliberadamente muy grasienta. Sonrió satisfecha. «Menos mal que te quedaste. Fue una buena jugada». «Comed todo lo que queráis», respondí dulcemente, sirviéndoles más porciones. «Últimamente parecéis un poco cansados. Os vendrá bien». Observé cómo se atiborraban, reprimiendo una sonrisa amarga. No se dieron cuenta de nada. Ni de la trampa que se iba cerrando lentamente. Ni del cansancio que los alcanzaría en cualquier momento. Ni de la niebla que se apoderaría de sus mentes. ¿Y yo? Yo simplemente seguí cocinando. Al día siguiente y al otro, hice lo mismo. Comida tras comida. Cuanto más comían, más tranquila me sentía. Cada bocado me acercaba a mi objetivo. Todo iba a la perfección, hasta una tarde. Estaba limpiando el salón cuando, por el rabillo del ojo, vi que Camille había dejado su portátil abierto en el sofá. La pantalla seguía encendida. No quería mirar, pero las palabras en la pantalla atrajeron mi atención y me helaron la sangre. ¿Cómo contratar un seguro de vida de alta cuantía para un familiar mayor? ¿Métodos más comunes para desaparecer sin testigos? ¿Cómo cambiar el beneficiario de un fondo fiduciario después de la muerte? Solo leí unas pocas líneas, pero fue suficiente. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Mi vida había sido reducida a una cantidad sobre el papel, a un pago potencial, a un objetivo. Sin esperar, cogí mi abrigo y fui directamente a la oficina de la compañía de seguros. En la recepción, intenté sonar tranquila. «Buenos días, me gustaría comprobar si alguien ha contratado una póliza a mi nombre». El empleado introdujo los datos en el ordenador. Después de un momento, asintió. «Ah, sí, señora Elena, efectivamente hay una póliza registrada a su nombre. El paquete más alto posible. Un plan muy caro». Cogí los documentos con los dedos temblorosos. Ya no necesitaba más pruebas. Sabía lo que Camille y Claudia planeaban. Para ellos, yo no era familia. Era un pago, una transferencia, una recompensa por su paciencia. Cuando volví a casa, estaban sentados en el sofá, viendo la televisión despreocupadamente. Camille se levantó, como si nada, y cogió mi bolso con fingida preocupación. «Mamá, seguro que estás cansada después de tanto ajetreo. Descansa». Siempre hacía eso. Se metía en el papel de hijo atento cuando necesitaba algo. Me senté tranquilamente. ¿Y a qué viene esa idea ahora? Camille se rascó la cabeza, fingiendo que lo decía de pasada. Claudia y yo hemos pensado en ir mañana a la montaña. Para dar un paseo, cambiar de aires, respirar aire fresco. Claudia intervino de inmediato, poniéndome una mano en la espalda. Últimamente he estado un poco nerviosa, Elena. Perdona si te he ofendido. Pensé que nos vendría bien un día familiar, tranquilo y juntos. Casi me eché a reír. Si no supiera la verdad, quizá hasta les habría creído.
¡Qué teatro tan bonito! Simplemente sonreí y asentí. Claro, vamos. Lo sorprendí. Claudia fue la primera en recuperarse, dándome una palmada en el hombro. Genial. Ve a preparar la mochila. Salimos por la mañana. No respondí. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Miré la mochila vacía. Mis manos se cerraron lentamente en puños. Ya sabía lo que planeaban. Pero ellos no sabían que mi plan llevaba mucho tiempo preparado y no terminaba como ellos se lo imaginaban. A la mañana siguiente, nos pusimos en camino. Iba sentada en silencio en el asiento del copiloto del coche de Camille, mirando por la ventana como el paisaje se volvía cada vez más salvaje y austero. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más silencio se hacía en mi interior. La calma que crecía en mí era extrañamente siniestra. Eligieron una reserva natural apartada en los límites de la provincia. Había oído hablar de ese lugar. Cada año alguien desaparecía allí, alguien caía por un precipicio. Las rutas eran empinadas y estaban mal señalizadas. El lugar se había ganado la reputación de ser peligroso. Camille sabía perfectamente lo que hacía al elegir ese sitio. Y yo también lo sabía. No me hacía ninguna ilusión. Hemos llegado, dijo, deteniendo el coche al pie de una colina. Me bajé. A pesar del sol de la mañana, el frío se me coló bajo la chaqueta. Claudia me pasó un brazo por los hombros con fingido entusiasmo. Elena, te has quedado pensativa. Venga, no arruines el ambiente. Le devolví la sonrisa. Hemos venido a relajarnos, ¿verdad? Empezamos a subir por un sendero empinado. Paso a paso, el sol subía cada vez más alto, hasta que el cielo adquirió un tono dorado. Finalmente, nos detuvimos en un mirador justo debajo de la cima. Siéntate, descansa un momento, propuso Camille, señalando una gran roca. Metió la mano en la mochila y sacó una botella. Bebida isotónica, te ayudará a recuperarte. Cogí la botella y asentí con gratitud. Me la llevé a los labios, pero no bebí ni una gota. Al bajarla, por el rabillo del ojo vi la mirada que intercambiaron entre ellos. La sonrisita de satisfacción en sus rostros lo decía todo. Perfecto. Saqué 2 barritas energéticas de mi mochila. Vosotros también deberíais comer algo. Hemos subido durante mucho tiempo. Las cogieron sin dudar, rasgaron los envoltorios y empezaron a comer con avidez. Tenían tanta prisa que no se dieron cuenta de los cortes apenas visibles en el papel de aluminio. Me senté tranquilamente en la roca, fingiendo descansar, y de repente me desplomé sin fuerzas en el suelo. Oí la risa de Claudia. Se lo ha bebido. Ha sido demasiado fácil. La voz de Camille era fría como el acero. Lo siento, mamá, pero realmente necesito ese dinero. Empezaron a arrastrarme hacia el precipicio. Seguramente querían encontrar un lugar fuera del sendero para que nadie encontrara el cuerpo. Conté en silencio en mi cabeza. 1, 2, 3. De repente, oí 2 golpes secos. Sus cuerpos cayeron al suelo como sacos de patatas. Abrí los ojos y me levanté lentamente, sacudiéndome el polvo de la ropa. Yacían inconscientes uno al lado del otro. No había bebido su bebida. Estaba fingiendo. El truco estaba en las barritas.
Ellas contenían las sustancias especiales que había estado encontrando en sus armarios durante los últimos días y que había guardado meticulosamente. Hoy simplemente les devolví lo que ellos mismos habían preparado para mí. Pensaron que me engañarían. Ingenuos. Los miré por última vez, con frialdad y sin piedad, y luego me eché la mochila al hombro y comencé a bajar por el sendero. Cuando el sol empezó a ponerse, la temperatura descendió bruscamente. En lugares como este es fácil perderse, y a veces se acercan animales salvajes. Si no regresan antes del anochecer, quizá aprendan por fin lo que significa luchar de verdad por la supervivencia. Bajé el sendero, tarareando para mis adentros. Ya casi llegaba al inicio del sendero cuando de repente oí un susurro bajo, débil e intermitente. «Ayuda, por favor». Me detuve y me giré hacia el sonido. Avancé con cuidado a través de los arbustos. Allí, entre la hierba alta y las ramas, yacía un hombre. Tenía una pierna claramente herida, el rostro pálido y los ojos nublados por el dolor. «¿Puede llamar a emergencias?», preguntó con dificultad. No dudé ni un instante. Saqué el teléfono y llamé a una ambulancia. Me quedé con él hasta que llegaron los paramédicos. No hablé mucho, simplemente esperé, sosteniéndole la mano mientras se la apretaba los dedos por el dolor. En el hospital, me senté en silencio en una silla de plástico. Cuando lo llevaron a urgencias, al cabo de un rato salió un médico y anunció: «Sobrevivirá. Las heridas no ponen en peligro su vida». Cuando finalmente recuperó la conciencia, oí su nombre por primera vez. «Gracias», susurró. «Me llamo Leonard Grabowski, soy el director general del grupo Grabowski». El corazón me latió con más fuerza. El grupo Grabowski, el mismo al que la empresa de Camille llevaba meses intentando acceder sin éxito, con la esperanza de conseguir inversiones y contratos. Qué curiosa jugarreta del destino. El destino no olvida el momento oportuno. No mencioné ni una palabra de que conocía ese nombre, ni de que Camille llevaba mucho tiempo intentando aprovecharse de su éxito. En lugar de eso, sonreí amablemente. Simplemente estaba en el lugar adecuado. No siempre hay que dar las gracias por algo que simplemente hay que hacer. Leonard me miró con gratitud. Todavía estaba débil, pero el apretón de su mano fue sorprendentemente firme. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, por favor, acuda a mí. Haré todo lo que esté en mi mano. No respondí, solo sonreí ligeramente y le di una palmada en la mano. Cuando salí de la habitación, el pasillo ya estaba lleno de gente, asistentes, directores, colegas. Todos habían venido a visitarlo. Aunque yacía en una cama de hospital, todavía emanaba esa fuerza tranquila que solo tienen aquellos que están acostumbrados a mandar. Observé la escena desde la distancia y, por primera vez en mucho tiempo, algo se relajó dentro de mí. Como si la carga que había llevado durante años de repente hubiera dejado de pesar. No sabía si Camille y Claudia ya habían vuelto de las montañas, pero no tenía prisa por comprobarlo. Dudo que Camille hubiera pensado alguna vez que su madre enferma pertenecía desde hacía años a un club de montaña local, que conocía los primeros auxilios en terrenos agrestes y que su condición física era mejor que la de muchos treintañeros. Esa noche dormí como un bebé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el sol se derramaba suavemente sobre la almohada. El reloj marcaba las 10. Cogí el teléfono y llamé con un pánico fingido en la voz. «Buenos días, por favor. Tienen que ayudarme. Mi hijo y su mujer fueron ayer de excursión a la reserva de la montaña. No han vuelto.
Me temo que les ha pasado algo. Por favor, encuéntrenlos. El operador se puso serio de inmediato. No se preocupe, ya enviamos un equipo de búsqueda. 5 horas después, sonó el teléfono. Los hemos encontrado. No me di prisa. Fui al hospital tranquilamente, sin apuro. Cuando abrí la puerta de su habitación, vi a Camille y Claudia en sus camas, pálidos y temblando como un par de gatos empapados. Camille levantó la cabeza. Mamá, ¿dónde estabas? Parpadeé inocentemente y respondí con suavidad, no lo sé. Me desperté en un hospital. Les mostré mi tobillo torcido. El médico dijo que es solo un esguince. Claudia apenas podía respirar. Nosotros nos desmayamos. No tiene sentido. Tú. La interrumpí, levantando una mano y fingiendo dolor en los ojos. ¿Qué dices? ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Os quiero. He estado preocupada por vosotros todos estos días. Camille frunció el ceño, como si intentara encajar las piezas en su cabeza, pero al final solo murmuró, no importa, y se dejó caer en la almohada con resignación. Durante su estancia en el hospital, Claudia se recuperó rápidamente, al menos en apariencia. Me apetece langosta, soltó un día. Y mañana quiero sopa de abulón. Tengo que alimentarme bien. Antes la habría reprendido, diciéndole que debería comer ligero. Ahora, simplemente sonreí y asentí. Preparaba todo exactamente como a ella le gustaba, caldos grasientos, salsas calóricas, sopas sustanciosas. Todos los días, sin excepción. Ella las bebía con deleite, y yo la observaba en silencio, tranquila y atentamente. El día que les dieron el alta, supe que había llegado el momento del último acto de este teatro. Camille volvió a la empresa con una sonrisa y esperanza en los ojos, pero ya en la entrada lo detuvo la seguridad. ¿Por qué no puedo entrar? Trabajo aquí. El guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista. Los datos coinciden. Ha sido eliminado del sistema. Camille se quedó helado. Empezó a escribir frenéticamente a la dirección, pero la respuesta fue breve y despiadada, ha sido despedido. Sus servicios ya no son necesarios. Volvió a casa como en trance. Se sentó en el sofá, con la mirada vacía. Lo miré con indiferencia. ¿Un día difícil? Pareces cansado. Apretó los labios y sus puños temblaban. Finalmente, estalló. ¿De verdad soy tan inútil? ¿Por qué me han despedido? Me acerqué y le acaricié la cabeza. No te preocupes, tengo dinero, cuidaré de vosotros. No deberías estresarte. Quizás os envíe de vacaciones a algún sitio. Os relajaréis, lo pensaréis todo. Me miró sorprendido. Un atisbo de esperanza apareció en sus ojos. En realidad, quizá no sea tan mala idea. Claudia, por supuesto, se sumó de inmediato. ¿Vacaciones? Suena maravilloso. Nos lo merecemos. Y así fue como les reservé 7 días en Tailandia. No tenían ni idea de que era mi último regalo, el último acto de mi plan silencioso. Justo después de aterrizar en Tailandia, Camille me envió un mensaje. Mamá, ¿puedes transferir un poco más de dinero para gastos? Aquí todo es muy caro. Transferí los fondos de inmediato, e incluso añadí con una sonrisa, si no es suficiente, avísame. Esa simple frase les dio una sensación de total despreocupación.
A partir de entonces, no tuvieron más reparos. Los gastos aumentaron de unos pocos a varias decenas de miles. Cenas en los restaurantes más caros, compras en boutiques de lujo, excursiones con guía, spas, masajes. ¿Y yo? Yo hice limpieza. Contraté a una empresa de mudanzas, empaqué todas sus cosas, ropa, cosméticos, baratijas, incluso recuerdos, todo lo que oliera a ellos. Doné los objetos de más valor a organizaciones benéficas y el resto lo entregué a un centro de ayuda social. No dejé nada. Luego, cambié las cerraduras. Cuando volvieron, su casa ya no existía. Justo después de aterrizar, recibieron un mensaje mío. Un archivo adjunto con una factura, una lista detallada de todos los gastos del viaje. Cada zloty, cada recibo. Todo a un solo nombre, Kamil Domansky. No pagué ni un céntimo de mi dinero. Usé su propia línea de crédito, la que tanto le gustaba usar, llevándola al límite. Simplemente dejé que su nombre lo cubriera todo. Un momento después, sonó el teléfono. Mamá, ¿qué demonios es esto? ¿Qué facturas? Kamil estaba al borde de la locura. Respondí con calma, son tus gastos, Kamil. Tú los pagarás. Se hizo un silencio, tras el cual explotó. Soy tu hijo. Supongo que es normal que use tu dinero, ¿no? Solté una risita. ¿De verdad todavía te acuerdas de que soy tu madre? Pues dime, ¿alguna vez me has mirado a los ojos y me has dicho, te quiero, mamá, si no necesitabas dinero en ese momento? Colgué. Una hora después sonó el timbre de la puerta, y luego se oyeron golpes de puño. La voz de Kamil rasgaba el silencio. Mamá, abre, ¿me oyes? La voz de Claudia estaba impregnada de furia. ¿Esta es tu forma de deshacerte de tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Me acerqué lentamente a la puerta y la abrí lo justo para poder verlos, pero sin dejarles entrar.